Estimada Ana María, el espacio es todo suyo. Adelante. Muchísimas gracias, querida Luisa, Guido, compañeros. Es todo un honor, todo un placer. Muchas gracias por la invitación. A los compañeros que nos acompañan y que nos escuchan a través de este espacio, millón gracias. Felicitarlos, querida Luisa, por crear estos espacios. Es lo que necesitamos. Ya conocemos que los medios tradicionales no nos dan cabida, así que es muy necesario crearlos, mantenerlos y difundirlos. Voy a tratar de hacer un breve análisis sobre el contexto que rodea a la Ley Orgánica de la Educación Superior. En este video lo resumiste súper corto. La Ley Orgánica de Educación Superior existe desde el 2010, existe gracias al gobierno de la Revolución Ciudadana. La educación superior nunca fue gratuita antes del gobierno de la Revolución Ciudadana. Tal vez nuestros jóvenes no recuerden lo que era la educación superior antes del gobierno de la Revolución Ciudadana. Nunca fue gratuita. Siempre se educaba el que tenía dinero. Siempre se habla ahora de que queremos un acceso libre, que los jóvenes escojan lo que ellos quieren. Eso nunca existió. Al menos en la década de los 90, no, yo nunca viví eso. Yo me eduqué por el esfuerzo de mis padres. Se critica tanto a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, la CENESID, que es la que le escoge las carreras y la universidad a los estudiantes, y eso es totalmente falso. Se ha engañado a nuestros jóvenes, cuando lo único que hace la CENESID es administrar el sistema en donde los jóvenes, los postulantes, lo que hacen es obtener un cupo para determinada carrera y universidad que ellos mismos seleccionan previamente entre sus opciones. De igual manera, en el 2018, la Ley Orgánica de Educación Superior en el gobierno de Moreno sufrió una reforma. La Ley Orgánica de Educación Superior en el gobierno de la Revolución Ciudadana marcó un antes y un después en la educación superior. Gracias a la Revolución Ciudadana se marcó hitos tan importantes que tal vez nuestros jóvenes, por desconocer, tal vez los que pasamos ya o vamos al cuarto piso, los que pasamos el cuarto piso sabemos lo que era la educación superior, lo que era obtener un cupo en los años 90, era el sorteo, la corrupción, las filas, las madrugadas, el padrinaje, eso era obtener un cupo en la educación superior. Y tal vez ellos desconocían ese antes y ese después en la educación superior. Llegó la Revolución Ciudadana y construyó una ley orgánica de educación superior, marcó un antes y un después. Y es importante marcar esto porque lo que yo voy a evidenciar es que la ley orgánica de la educación superior no va a solucionar la crisis de la educación superior. El grave problema que tiene la educación superior se llama presupuesto, no se llama normativa. Y es algo tan evidente, pero lastimosamente engañan sobre todo a nuestros jóvenes, porque en nuestra mesa legislativa, dentro de nuestra comisión, los propios rectores, los propios representantes y toda la comunidad, o al menos la mayoría de la comunidad universitaria, lo admiten y lo dicen. Sí, el problema de las IES, de las universidades, las escuelas politécnicas, de los institutos, es que no nos asignan el presupuesto que nos corresponde. Y sí, tenemos demandas de cupos, nos hace falta crear más cupos. Y aunque anualmente nos restan presupuesto, nos siguen disminuyendo el presupuesto, nosotros, las IES y los institutos tecnológicos superiores, aún así seguimos no solo manteniendo los cupos, sino creando más cupos. Aún así. Entonces, yo quiero rescatar lo que nuestros jóvenes no conocen, aunque a veces la memoria es frágil, pero a veces nuestros jóvenes no conocen lo que fue la Revolución Ciudadana y lo que marcó la Revolución Ciudadana.
En el periodo 2007-2016, que la Revolución Ciudadana marcó esos hitos, hubo una inversión de 13.900 millones a la educación superior. Y en ese mismo periodo de año, la educación, la Revolución Ciudadana entregó a la educación superior 19.586 becas. Entonces, ahora, quiero hacerles un recuento de qué es lo que ha pasado desde el 2018 con la asignación presupuestaria a las universidades. En el 2018 las universidades recibieron 1.382 millones. Al 2019, 1.350 millones. En el 2021 recibieron apenas 1.205 millones. Al 2022, 1.308 millones. Y entre el 2021 y el 2022 hay una diferencia de 167 millones para ser exactos. Entonces, es evidente que entre el 2018 y el 2021 el presupuesto ha ido disminuyendo. Entonces, que me quieran hablar ahora de una reforma con cuentos románticos para que solucionar el problema de la ley orgánica, de la educación superior a través de la reforma a la ley orgánica, es un absurdo. Y lo que más indigna es que utilicen y engañen a nuestros jóvenes. Y hablo por el presidente Lasso, porque él en su campaña electoral dijo que iba a permitir el libre acceso y engañó a nuestros jóvenes. ¿Y qué dijo? Que iba a eliminar la Cenecid. Y les voy a decir algo. Cuando él presentó su reforma a la ley orgánica de educación superior, jamás en esa reforma incluyó eliminar la Cenecid, porque la Cenecid fue creada mediante ley orgánica, mediante la LOES. Jamás incluyó elimínese la Cenecid, jamás. Entonces, e incluso se habla de que él puede eliminarla por decreto. ¿Por qué no lo hace? Entonces, aquí alguien miente. Y encima tiene el descaro de hace poco en un medio de comunicación con un pseudo periodista de decir que la Asamblea ni siquiera ha tramitado su proyecto de ley. Nosotros de septiembre del 2021 venimos tratando la LOES. El problema es que nuestra mesa legislativa, que tiene variedad de posiciones políticas, no dio paso a su proyecto de ley. ¿Pero por qué no dio paso? Porque su proyecto de ley transgrede toda la Constitución que menciona que la educación superior será gratuita hasta el tercer nivel y el único que busca es privatizar la educación superior. Entonces, toda la reforma que presentó Guillermo Lasso se la desechó por ser inconstitucional y por transgredir a toda la educación superior. Entonces, todas las camisetas políticas que convergen dentro de la mesa legislativa de la Comisión de Educación fue desechada. Simplemente se le dijo, no podemos dar paso. Y encima él nunca incluyó eliminar la Cenecid. Entonces, ese señor que tenemos de presidente es tan mentiroso que, o sea, ya uno no sabe si indignarse o reírse. Luego de mencionarles esto y de evidenciar que realmente una reforma a la ley orgánica no es necesaria, de que la Revolución Ciudadana marcó hitos importantes de un antes y un después en la educación superior, que lo que realmente necesita la educación inicial, básica y de bachillerato y la superior es presupuesto, decisión política. Lo que necesita son políticas de educación, administración, y es lo que hoy no tenemos. Ahora me voy a enfocar en lo que respecta a este proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, porque esta reforma, como yo la he llamado en la mesa legislativa, es una reforma parche que primero no responde a una planificación de nación, no responde, porque como desechamos la visión que tenía el presidente Lasso de romper con la gratuidad de la educación, de básicamente destruir esa
eso que está consagrado en la Constitución y privatizarla y dar paso a una reforma parche no es posible. Entonces, esta reforma de aquí, estas reformas, lo que permiten, no están ni siquiera enfocadas en una planificación nacional, no responden a una visión. Y lo que básicamente están buscando a través de estas propuestas, supuestamente es impulsar una autonomía universitaria. Y aquí hago un paréntesis porque la autonomía financiera, administrativa y académica está garantizada en nuestra actual LOES. Pero entonces lo que ellos buscan es, aparentemente, estas reformas, impulsar esta disque autonomía universitaria, pero lo que en realidad buscan es un libertinaje de las universidades y de las escuelas politécnicas. Es la visión, es lo que está atrás, y lo que buscan es diluir, incluso eliminar el control del Estado sobre estas instituciones. Tanto así que recuerdo que en las comisiones generales un personaje mencionaba y decía que la CENESID debería desaparecer, pero que el Estado debería entregarles los recursos y que nadie los controle. O sea, ellos quieren recursos, pero no rendir cuentas a nadie y que nadie esté sobre ellos. Entonces, estoy en lo correcto. Buscan un libertinaje, se les asigne recursos, pero que no exista control alguno. Una vez más, la educación superior merece y necesita recursos. No merece ninguna, ni necesita ninguna reforma. ¿Cómo es posible que durante el gobierno o un gobierno como el de la Revolución Ciudadana haya funcionado, y cómo es posible que durante estos 5 años no funcione? Creo que aquí tienen una bancada, y lo voy a seguir repitiendo, que si se les asignan los recursos, cumplamos con esas asignaciones constitucionales, alcancemos ese 6% del Producto Interno Bruto, y después que alcancemos ese 6% del Producto Interno Bruto, como lo establece la Constitución, bueno, entonces después de eso, hablemos de reformar la LOES, que marcó hitos en la educación básica, inicial, bachillerato y en la educación superior de este país. Ahora, queridos compañeros, hay temas que en lo personal me preocupan mucho en esta reforma que ya se cerró el pasado martes en la Asamblea Nacional. Y les voy a hablar de algunos, porque no creo que por el tiempo alcancemos a todos. Uno de ellos son las instituciones de educación superior de los pueblos y nacionalidades indígenas. Escúchese bien, instituciones de educación superior de los pueblos y nacionalidades indígenas. Un modelo educativo de pueblos y nacionalidades indígenas. Otro de ellos es la distribución de los recursos para las escuelas, para las instituciones de educación superior. Es la creación de un fondo fijo y un fondo competitivo. Otro de ellos es la gratuidad de la educación, la nivelación y la admisión, el examen de habilitación profesional y la nueva composición del CES, del Consejo de Educación Superior. Me voy a referir a el primer punto, a las instituciones de educación superior de los pueblos y nacionalidades indígenas. Este habla sobre su propio modelo educativo y habla de incluir una clasificación de instituciones de educación superior, en este caso por pueblos y nacionalidades indígenas, de carácter comunitario. Y esto iría en contra, realmente, en contra de lo que establece el artículo 352 de nuestra Constitución, el que establece que el sistema de educación superior esté integrado por universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores, técnicos, tecnológicos y pedagógicos. No hablamos en sí de una educación, instituciones de educación superior de carácter comunitario. También se habla de, en estos articulados agregados sobre estas instituciones
de educación superior para escuelas para pueblos y nacionalidades indígenas exclusivamente, de que se implementará este modelo educativo determinado, un modelo educativo determinado para ellos. Y que en este caso el CASES, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, establecerá parámetros de evaluación diferenciados para este tipo de instituciones, exclusivo para ellos. Evidentemente esto atenta contra el artículo 355 de la Constitución, en donde establece que la autonomía académica existe para cada universidad y escuela politécnica, pero sin embargo esto no implica que el CASES tenga la obligación de establecer parámetros para cada universidad. Al contrario, cada universidad se tiene que regir a los parámetros que el CASES crea. O sea, no es posible crear un sistema determinado para cada universidad. Esto es más o menos como pretender crear una república independiente dentro de otra república. Somos la República del Ecuador y somos todos. No es posible aquello. Con respecto a esta distribución de recursos, que es el artículo 24, compañeros. Esta reforma al artículo 24 se modifica totalmente esta distribución de recursos, en donde se crea un fondo fijo y un fondo competitivo para la asignación de los recursos a las instituciones de educación superior. Y en esta modificación total se dividen en estos dos fondos que les hablo y se plantea la implementación de este fondo fijo, que evidentemente lo reciben todas las universidades y escuelas politécnicas, para lo cual se aplican criterios de prelación como el número de estudiantes, docentes, modalidades de estudios, etc. Y por otra parte, se establece un fondo competitivo en el que se asignará en función de criterios como excelencia, mejoramiento de la planta docente, investigación, etc. El problema es que en esta distribución de recursos no se aplica la participación ni del CES, ni de la CENESID, ni del CASES, ni tampoco se determinan los porcentajes del fondo fijo y del fondo competitivo. Entonces son cuestiones que se deberían detallar en el texto de ley para evitar interpretaciones que puedan afectar los derechos de las universidades y las escuelas politécnicas. Es un tema que preocupa. Con respecto a la gratuidad de la educación, el artículo 80. Con la reforma al artículo 80, se establece que los estudiantes solamente podrán cambiarse una sola vez de carrera a fin de mantener la gratuidad de la educación. Caso contrario, la perderán. El texto vigente no tiene una limitante similar. Recuerden que la Constitución también lo menciona, igual que la LOES. La educación será gratuita hasta el tercer nivel. La LOES vigente no pone una limitante como tal. Entonces, la reforma actual que plantean es que los estudiantes solamente podrán cambiarse una sola vez al fin de mantener la gratuidad. Caso contrario, perderán los estudiantes la gratuidad. Entonces, esta reforma podría verse como un obstáculo al pleno ejercicio del derecho a la educación de todos los ecuatorianos consagrado en el artículo 26 de nuestra Constitución. Entonces, es un tema que también preocupa. Con respecto a la nivelación y la admisión, esto es el artículo 81. Se reforma totalmente el artículo 81, queridos compañeros, y se agrega a continuación un artículo, sería el artículo 81.1, el cual modifica totalmente el proceso y este se traslada
totalmente por completo a las universidades. Y para el ingreso se tomará en cuenta los antecedentes académicos y la nota del examen. Se menciona que el financiamiento para este proceso estará a cargo de las universidades. Se interpreta que no tendrá costo. Las universidades serán cargo de ello. Pero no se menciona nada respecto sobre la gratuidad. Y esto podría interpretarse como riesgo sobre los derechos de los estudiantes. Además, aquí hay un tema importante que recalcar, porque esto nos podría regresar a los que recordamos aquella educación de los 90, en donde es volver a hacer las filas, lo que les mencionaba, ese tráfico de influencias, que los sorteos, que las madrugadas, que los abusos, que la discriminación, cuando el proceso va a seguir siendo el mismo. Las universidades, al menos las públicas, van a seguir siendo las mismas, cuando el problema real de fondo sigue siendo el mismo, los cupos. La problemática no va a cambiar, porque el presidente va a seguir siendo el mismo, el presupuesto va a seguir siendo el mismo, la problemática va a seguir siendo la misma, los cupos. Entonces, cambiar la ley cuando el problema de fondo es el presupuesto, no va a cambiar el problema. Si queremos más cupos, es simple, el Estado va a tener que invertir, entregarle a las universidades el presupuesto que les corresponde para poder invertir y poder edificar, contratar y así poder incrementar los cupos que se necesitan y así los estudiantes puedan ingresar a las facultades y a las universidades que ellos deseen. Con respecto a eso, con respecto al examen de habilitación, es la reforma al artículo 104. Esto habla sobre el examen de habilitación profesional y establece que en el área de la salud el examen será tomado después del año de servicio rural. Actualmente el examen se rinde antes de la rural. Con respecto a esto, vuelvo y recalco, actualmente los alumnos, los estudiantes, los profesionales deben aprobar el examen para poder realizar su año de rural. Hay que tener en cuenta que el objetivo realmente de que los alumnos, los profesionales de la salud, el objetivo de rendir el examen de habilitación profesional es garantizar que sus conocimientos como estudiantes de la salud son los adecuados, son los pertinentes para atender a las personas que así lo requieran. Por lo tanto, el problema de esta reforma radica en que los estudiantes que realizan su año de servicio rural, que ya se encuentran en contacto con pacientes y con escenarios reales antes de haber demostrado sus conocimientos, son óptimos para atender una situación real, lo cual podría contravenir en lo establecido en nuestra Constitución en el artículo 32, la cual establece que la prestación de servicios de salud se regirán, entre otras cosas, por el principio de calidad. Entonces, creo que rendir un examen que te habilita como profesional es primero lo responsable, segundo, cumplir con nuestra Constitución. Son temas que a mí, en lo personal y en lo profesional, me preocupan. Y un último punto es la composición del CES, del Consejo de Educación Superior. Esta es la reforma al artículo 167. Se establece que serán representantes del Ejecutivo, 5 académicos y un representante estudiantil. En esta reforma, todos los miembros tendrán voz y voto. Actualmente el CES cuenta con 3 representantes estudiantiles, pero con voz y sin voto. Ahora se quedaron con 1 con voz y con voto.
Entonces, les bajaron a 2 estudiantes. Y es un tema que los estudiantes han venido luchando, que quieren más participación, más voto, más gobierno, y ahora los bajaron. Entonces, definitivamente reducir el número de representantes de estudiantes ante el Consejo de Educación Superior, ante el CES, puede considerarse como una disposición definitivamente regresiva en derechos. Existe un precedente constitucional donde la propia Corte Constitucional calificó como regresivas las reformas a los artículos 57 y 60 de la LOES planteadas en el 2018, mediante las cuales se reducía la participación de los estudiantes en el cogobierno y en el proceso de elección de autoridades. La sentencia fue emitida el 22 de enero del 2020 mediante un proceso. Entonces, definitivamente, reducir la participación de los estudiantes en el CES es una potencial restricción de derechos constitucionales y es una lástima porque siempre en mi comisión les he dicho que, bueno, todos tenemos derecho a opinar y más que opinar siempre debemos de hacerlo sobre todo basados en nuestra Constitución, más allá de convertirnos en yo creo, yo opino, pero muchas de estas reformas se basan en criterios sin sustento técnico. Y eso es lo que más me preocupa. No hay sustento técnico. Por eso a veces les llamo reformas parches. Eso, mis queridos compañeros, no sé si alguien quiera escuchar un poco más porque hay temas de cogobierno, de jóvenes, pero paro por ahora.